La nueva serie de Batman ha llegado. ¿Y qué tal está? ¿Realmente Matt Reeves logró orquestar algo que está a la altura del Batman de los 90? ¿O esta serie se queda por falta de méritos o algunos aspectos que la hagan resaltar corta en lo que quiere llegar a proponer? Bueno, de eso estaremos hablando en este video. Y antes de continuar quisiera decirles que originalmente este video se iba a subir después del de Deadpool y Wolverine, pero pues por motivos personales que ya explicaré en el video de Deadpool y Wolverine al principio igual, pues les comento por qué se invirtió esto, pero no se preocupen, sí tocaremos esa película. Ahora sí, sin hacer más larga esta introducción, vamos con el video. Primero que nada quisiera decir que si tú buscas cosas que tiene mucho la serie de los 90 estética y narrativamente, creo que realmente sí cumple esta serie de muy buena manera. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, se retoman muchos elementos en el trazo de los dibujos, por ejemplo, el uso de sombras y los mismos planos, remitiendo mucho al expresionismo alemán y a ese cine de los 40, lo cual tiene mucho sentido porque de hecho la serie se ambienta en esos años, y repito, toma mucho de la serie de los 90, la misma interpretación, ese Batman callado que piensa y analiza antes de decir. Creo que es algo interesante. Igualmente muchos personajes retoman esa base de los cómics, y al ser una serie que se ambienta en los 40 tiene la gran ventaja de poder tomar principalmente los números que iniciaron a correr desde 1939. Lo podemos ver incluso en el mismo diseño de Alfred, que está un poco más gordito y se aleja a lo que hemos visto actualmente. Podemos verlo también en la construcción de la ciudad gótica, podemos verlo en la manera en la que los personajes se visten, incluso muchos gadgets que tienen. Así es, no podemos esperar que un Batman de este estilo tenga demasiados gadgets. De hecho tiene muy pocos, y hasta, ojito, y no es spoiler, pero me parece interesante mencionarlo, se retoma mucho esa esencia, dejando a un lado el tono detectivesco, y así se toma mucho la esencia de ese Batman justiciero callejero. En ese sentido creo que se utiliza mucho no solo esos cómics del 39, 40 y así, sino que también tenemos muy marcada la influencia de Batman First Year o Year One, creo que era, ¿no? De Frank Miller, pues, en el que cuentan los orígenes del murciélago. Me gustó mucho también que la serie se sintiera con una construcción muy similar a la del monstruo de la semana, cosa interesante porque en esos años así eran las series, pero me gustó que se intentara llevar un poquito más allá. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, normalmente las series de monstruo de la semana tenían como principal propósito tener a un villano ese episodio y al siguiente pues ya otro villano, y que pues estuviera así. Y por momentos la serie pues sí se siente más como una antología de historias, pero lo que me gusta es que justo los últimos 3 episodios más o menos ya empiezan a juntar mucha parte de la historia para que desemboque en, digamos, un clímax, ¿no? Que tenga esos últimos 3 capítulos que te narren una historia en conjunto. Realmente le ayuda mucho eso a la historia para tener un punch final. Además, la duración de los episodios creo que es correcta, duran alrededor de 20-23 minutos sin contar los créditos. Entonces pues sí, creo que en ese sentido la serie es muy amigable. Creo que la serie retoma mucho esa esencia, y sobre todo creo que me gusta que estén tomando otra vez a ese Batman detectivesco pero con tono callejero, algo que no es de extrañarse porque Matt Reeves estuvo detrás de la película de The Batman, que igualmente tiene ese mismo tono. Y creo que si te gustan esa clase de historias pues te va a parecer interesante lo que proponen, y en ese sentido creo que es una digna sucesora. Pero hay algo que realmente tengo que puntualizar que no me gustó mucho, y es que sí siento que la serie pudo haber ido un poco más allá. Como ustedes lo sabrán, ya lo he dicho un par de veces en este canal, pero bueno, me gustaría repetirlo por los nuevos que ven estos videos. Y es que yo no soy muy fan de materiales que se vuelvan históricos y que no sean tan actuales. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, realmente desde un punto de vista ya muy personal, me gusta que las historias nos hablen de temas pues cotidianos, pero de nuestros tiempos. En ese sentido pues sí, la serie tiene mucho paralelismo con los 40, pero aún así esta me emocionaba. ¿Por qué? Porque creía que se podían llegar a conclusiones muy interesantes con el tono de los 40. ¿A qué me refiero con esto? A ver cómo hemos cambiado como personas, a ver si los temas de los 40 siguen vigentes hoy en día o han cambiado. Y en ese sentido creo que la serie no toma mucho de los 40 para poder explotar su máximo potencial.
¿A qué me refiero con esto? Bueno, en los 40 en Estados Unidos, que obviamente Gótica es en Estados Unidos, pues teníamos, o sea, estaba la sociedad americana levantándose de la Gran Depresión y estaban en momentos de guerra. Me hubiera parecido muy interesante ver, aunque sea algún villano o algo así, que se hubiera desprendido de esa tristeza que eran en esos momentos, porque sí, las historias no solo se trataban de ser oscuras porque sí, eran oscuras porque reflejaban el pesimismo de esas personas, y creo que es algo que me faltó ver en esta serie. Hubiera estado muy interesante si Batman surge como esta figura de justicia, pero me hubiera gustado más cómo impactaba en este mundo de los 40 una persona que realmente se vestía así, y cómo podíamos ver el crimen, y que obviamente no todos los criminales fueran como el Guasón o algo así, que a mí me encantan esos criminales, me gusta ese show que proponen los personajes de Batman, pero repito, creo que se pudo haber jugado mucho más con ese contexto histórico, que sí, que tal vez esté siendo un poquito específico, pero repito, son partes de la época, porque no se acaba sintiendo como una serie de los 40, se siente como una serie que hubiera sido escrita para hoy en día, principalmente por algunas formas de pensar de los antagonistas, principalmente porque no se juega mucho con el contexto histórico o con problemas que en ese momento en el mundo estaban muy latentes, y porque hay personajes que pues sí, hoy en día pues obviamente para el mundo actual sí quedan, Montoya y Harley Quinn, pero para esos momentos incluso hasta se hubieran visto de una manera horrible, detestable, y sobre todo hubieran sido funados en aquel entonces. Pero bueno, sí, creo que eso es una disonancia que era muy posible que iba a pasar. Además, otra cosa que no me gustó es que en muchos episodios Batman pues casi no aparece, y repito, al ser el protagonista pues sí me hubiera gustado más que tuviera un control en la trama, en toda esa construcción narrativa, porque pues creo que por eso mis capítulos favoritos fueron el 3, que es el de Catwoman, el 7, que es el de Moving Target, y el 9, que es el de Harvey Dent. Bueno, el 9 y el 10 también, esos dos realmente me parecieron en una construcción narrativa bastante bien logrados, porque vemos la evolución tanto de Batman como del antagonista en turno, como un poco de la, pues sí, construcción de la historia y de toda esta subtrama con Harvey Dent y cómo se va desarrollando todo esto. Entonces, repito, en cuestión narrativa creo que esos son los mejores. Ahora, creo que el del fantasma me parece un rellenazo tremendo, y sí, así como la serie tiene muy buenos capítulos como, repito, el 3, 7 y 9, pues creo que sí, otros sí son un rellenazo, pero cañoncísimo. Y además del 3 agreguen el 2 también me gustó. Pero sí, en general la serie pues creo que es bastante recomendable si te gusta como ese Batman de los 90, ese Batman que no es que fuera edgy, porque aunque intentan hacer algunos guiños a ese Batman edgy, no lo es, sí mantiene su cordura, y es muy interesante ver a un hombre que se encuentra en toda esa oscuridad, pero que aún así logra sacar lo mejor de sí mismo. Y también me gusta mucho cómo hilan algunos misterios, otros no tanto, repito, son súper predecibles y creo que sí caen en lo infantil, pero pues sí, me gusta la serie en términos generales, y sí la recomendaría si eres un fan de Batman. Me gustaría ver qué hacen en la segunda temporada por el final que dejaron. Spoiler, 3, 2, 1, el final en la temporada 1 sale el Guasón, entonces creo que puede ser bastante interesante, y repito, si logran conectar al Guasón con alguna cosa que estuviera pasando en ese mundo, en ese momento en los 40, para darnos una reflexión un poco más actual, creo que la serie podría despegar en una segunda temporada a un potencial bastante interesante. Pero bueno, déjenme saber lo que opinan ustedes en la caja de comentarios. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué hubieran cambiado o qué hubieran dejado igual? Los estaré leyendo. Ahora sí, sin nada más que agregar,